Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en una noche que, bueno, muchos esperan con una mezcla de emoción y hasta escalofríos. Halloween. Ya saben, disfraces, dulces, sustos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo eso? ¿De dónde salió esta celebración del 31 de octubre? Sí, es una pregunta que tiene muchas capas. Vamos a explorar juntos varias fuentes, artículos, algunos registros históricos, análisis culturales, para intentar desentrañar qué compone el Halloween que conocemos hoy. La verdad es que la historia es bastante más compleja y, diría yo, fascinante de lo que parece. Exacto. Esa es la idea. Queremos seguirle la pista a Halloween desde sus posibles raíces muy antiguas hasta este fenómeno global que es ahora. Entender cómo se fueron mezclando, ¿no? Creencias paganas, ritos cristianos, costumbres populares a lo largo de mucho tiempo. Ok, empecemos a desempacar esto. A ver, ¿qué significa la palabra Halloween? Es un buen punto para arrancar. El nombre ya de por sí nos da una pista bastante importante. Viene del inglés antiguo. Más específicamente es una contracción escocesa de All Hallows Eve, o también All Hallows Evening, que se traduce básicamente como Víspera de Todos los Santos. Es la noche justo antes del 1 de noviembre, que es la fecha en que el cristianismo occidental celebra el Día de Todos los Santos. Entiendo. Víspera de Todos los Santos. O sea, eso sugiere un origen cristiano bastante directo, ¿no? Algo así como la Nochebuena antes de Navidad. Esa es, digamos, una línea de argumentación fuerte, sí. El 31 de octubre marca el inicio de lo que se llama All Hallowtide. Es un periodo de 3 días, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, dedicado a recordar a los muertos. Primero los santos, el 1 de noviembre, y luego los fieles difuntos, el 2. Históricamente, las grandes fiestas cristianas solían tener vigilias la noche anterior. Era un tiempo de preparación. Así que, sí, situar Halloween en este contexto litúrgico tiene mucho sentido. Pero me suena a que no es tan simple. Dijiste que era una línea argumental. ¿Hay algo más en la historia? Definitivamente. Y aquí es donde, como decías, la cosa se pone más intrigante. Resulta que esa misma fecha, el final de octubre, principio de noviembre, era una fecha súper significativa para culturas mucho más antiguas en Europa, en particular para los celtas. Ah, Samhain. Sí, he oído mencionar ese nombre relacionado con Halloween. ¿Qué era exactamente este festival? Samhain. Se pronuncia algo así como Samhain o Samhain. Era uno de los festivales más importantes para los pueblos celtas. Estamos hablando de regiones como Irlanda, Escocia, incluso Galicia, hace más de 2000 años. Marcaba un punto de inflexión clave. Era el final del verano y de la cosecha, y el comienzo del invierno, lo que ellos llamaban la mitad oscura del año. De hecho, se consideraba su año nuevo, un momento de transición, fundamental. ¿Y la conexión con lo sobrenatural? ¿Los fantasmas y todo eso que asociamos tanto con Halloween viene de ahí? En gran medida, sí. La creencia central de Samhain era que durante esa noche, la barrera, digamos, el velo, entre nuestro mundo, el de los vivos, y el otro mundo, el reino de los espíritus, los dioses, los ancestros, se volvía increíblemente delgado, casi permeable. Y esto permitía que las almas de los ancestros regresaran a sus hogares, lo cual en principio era bienvenido. Suena respetuoso, casi conmovedor, pero Halloween también tiene ese lado más oscuro, ¿no? De miedo. Exacto, esa es la dualidad, porque no solo los ancestros queridos podían cruzar, también se creía que otros seres, los Aios, sí, que a veces se traducen como hadas, pero son más complejos que eso, espíritus de la naturaleza y quizás entidades menos amigables, podían andar por nuestro mundo. Había un elemento de respeto y bienvenida, sí, pero también de precaución, de temor a lo desconocido y, bueno, potencialmente peligroso. ¿Y cómo lidiaban con eso? Con esa ambigüedad. ¿Cómo se preparaban para una noche así? Era una mezcla, de hospitalidad y protección. Se dejaban ofrendas de comida, de bebida, para los ancestros y los espíritus que eran bienvenidos, pero también se tomaban medidas de defensa. Los druidas, que eran como la clase sacerdotal celta, encendían unas hogueras comunitarias enormes. La de Tlachtaga, en Irlanda, es muy famosa. Se cree que estas hogueras servían para purificar, para proteger a la comunidad, al ganado y para ahuyentar a los espíritus malos.
Mencionas protección. ¿Y los disfraces también tenían que ver con eso? Precisamente. Una de las teorías más aceptadas es que la gente usaba disfraces, hechos con pieles de animales, máscaras, a menudo con apariencias un poco grotescas. El propósito podría ser doble, ¿sabes? O camuflarse para que los espíritus dañinos no te reconocieran, o quizás hasta imitarlos, para ahuyentarlos, o bueno, participara simbólicamente en ese caos sobrenatural de la noche. Además, Samhain era un momento súper propicio para la adivinación, para intentar ver el futuro justo en el umbral del año nuevo y del invierno. Es fascinante ver esas raíces tan antiguas, pero ¿cómo sobrevive algo así? Con la llegada de una religión tan fuerte como el cristianismo, ¿cómo se transforma Samhain? Bueno, no fue algo de la noche a la mañana, fue un proceso gradual de sincretismo, o sea, de mezcla cultural y religiosa. Hay que pensar que incluso antes del cristianismo más dominante, hubo influencias romanas en zonas celtas, con sus propios festivales de muertos, como Feralia, o cultos a diosas de la fruta, como Pomona, que pudieron empezar a mezclarse con las costumbres de ahí, pero arraigado en la cultura popular. Y aquí vemos una estrategia clave de la Iglesia y bastante inteligente, la verdad. En lugar de prohibirlo de frente, que a veces genera más resistencia, optaron por cooptarlo, digamos. El Papa Gregorio III, allá por el siglo VIII, movió la fiesta de Todos los Santos, que antes era en mayo, al 1 de noviembre. Y después Gregorio IV, en el siglo IX, la hizo universal para toda la Iglesia. Justo encima de Samhain. Eso no puede ser casualidad, ¿verdad? Difícilmente. Fue un movimiento muy estratégico. Superponer una celebración cristiana importante sobre una fecha pagana clave. Y al añadir después el Día de los Fieles Difuntos del 2 de noviembre, crearon el All Hallowtide, ese bloque de 3 días que de alguna manera absorbía y reinterpretaba las energías de Samhain, pero dentro de un marco cristiano. Recordar a los muertos ya no era recibir espíritus paganos, sino rezar por las almas en el purgatorio. Una especie de secuestro cultural y religioso, en cierto modo. Pero funcionó del todo. Desaparecieron las hogueras, los disfraces, las ofrendas. No del todo, y eso es lo interesante del sincretismo. Las prácticas siguieron, pero se les dio un nuevo significado o continuaron como folclore popular. Las hogueras, por ejemplo, podían verse como una forma de alejar al diablo. Los disfraces siguieron existiendo. Y curiosamente, la Reforma Protestante, al quitar el culto a los santos y las oraciones por los difuntos en zonas como Gran Bretaña, debilitó la parte litúrgica. ¿Sí? Pero las costumbres populares, ya más seculares, sobrevivieron. En Irlanda, en cambio, donde el catolicismo siguió fuerte, la fusión fue como más completa, más evidente. Entendido. Entonces, esta mezcla de influencias cristianas y costumbres populares que persistieron es como el caldo de cultivo para lo que hoy llamamos Halloween. ¿Cómo evolucionaron específicamente esos elementos que reconocemos tanto hoy? Empecemos por los disfraces, más allá de las pieles de animales de Samhain. Claro, la tradición de disfrazarse siguió cambiando. En la Edad Media, por ejemplo, tenemos registros de prácticas como el souling, gente pobre que iba de casa en casa pidiendo unos pasteles de alma, a cambio de rezar por los muertos de la familia. A veces iban disfrazados. También, en algunas iglesias, los mismos feligreses se disfrazaban de santos, ángeles, demonios, para procesiones o representaciones en el Día de Todos los Santos. Y no hay que olvidar la influencia de la danse macabre, la danza de la muerte. Un tema artístico súper popular en la Baja Edad Media. Recordaba que la muerte nos llega a todos y pudo inspirar fiestas con disfraces un poco macabros. De ahí a vestirse de superhéroe o de personaje de película, hay un trecho largo. Bastante largo. Sí, la gran explosión hacia todo tipo de disfraces es un fenómeno mucho más moderno, ligado a la secularización y sobre todo a la comercialización de la fiesta, especialmente en el siglo XX. Pero la idea base, la de adoptar otra identidad por una noche, esa tiene raíces muy profundas. Hablemos del ícono visual por excelencia, la calabaza tallada, la jack-o'-lantern. ¿De dónde sale esa cara sonriente y tétrica a la vez? Esa es una de mis historias favoritas. Viene directo del folclore irlandés. Se basa en la leyenda de Stingy Jack, o Jack el Tacaño, un personaje muy astuto. A veces lo describen como herrero, otras como granjero, conocido por su afición a la bebida y por sus engaños.
La versión más común cuenta que engañó al diablo varias veces. En una ocasión lo invitó a beber, y como ninguno tenía plata, convenció al diablo para que se transformara en moneda para pagar. La más común cuenta que engañó al diablo varias veces. En una ocasión lo invitó a beber, y como ninguno tenía plata, convenció al diablo para que se transformara en moneda para pagar. Jack agarró la moneda y la guardó en su bolsillo junto a un crucifijo de plata. Así impidió que el diablo volviera a su forma hasta que le prometió dos cosas: no molestarlo por un año y no reclamar su alma si moría. Jugando con fuego. O con el infierno, literalmente. Y siguió. Hay otra historia donde engaña al diablo para que suba a un árbol a buscar una fruta. Y rápido, Jack talló una cruz en el tronco atrapándolo otra vez. Esta vez le hizo prometer que nunca, jamás reclamaría su alma. Un pacto peligroso. ¿Y qué pasó cuando Jack murió? Pues que por su vida de pecado y engaños no lo admitieron en el cielo, pero cuando fue a las puertas del infierno, el diablo, cumpliendo su promesa, tampoco lo dejó entrar. Así que Jack quedó condenado a vagar en la oscuridad entre los mundos. Y para que viera algo, el diablo le tiró, casi burlándose, una brasa del infierno. Jack ahuecó un nabo, que era lo que tenía a mano o lo que comía, puso la brasa dentro y empezó su eterno vagar con esa linterna improvisada. Un momento. ¿Un nabo? Siempre me imaginé una calabaza. Exacto. Ese es el giro clave. Originalmente, en Irlanda y Escocia, la gente tallaba nabos, o remolachas, incluso patatas. Les ponían caras grotescas, metían una vela o una brasa dentro y los ponían en las ventanas o puertas en la noche de Samhain, o bueno, Halloween, para ahuyentar al espíritu errante de Jack y a otros seres malignos. Entonces, ¿cómo llegamos a la calabaza? ¿Es una invención americana? En gran medida sí. Cuando los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron esta tradición a Norteamérica, sobre todo con la gran migración del siglo XIX por la hambruna de la patata, se encontraron con la calabaza. Las calabazas nativas de América eran más grandes, había muchísimas más y sobre todo eran mucho más fáciles de ahuecar y tallar que los nabos europeos, que son bastante duros. Así que simplemente adaptaron la costumbre al nuevo vegetal que tenían disponible. La icónica calabaza de Halloween es en esencia una adaptación americana de una tradición europea más antigua, aunque para ser justos, hay tradiciones de faroles vegetales en otras partes de Europa, como en España, que complican un poco la idea de un origen único. Qué interesante cómo algo tan simple como qué vegetal hay disponible puede cambiar todo un símbolo cultural. Pasemos al dulce o truco, el trick or treat. Pedir dulces de puerta en puerta también viene de Europa. Probablemente es una mezcla, una amalgama de varias costumbres. Ya mencionamos el souling medieval, eso de pedir pasteles a cambio de oraciones. También está el guising en Escocia e Irlanda. Niños, jóvenes disfrazados iban de puerta en puerta haciendo una pequeña actuación, cantar, recitar algo o contar un chiste a cambio de comida, fruta o unas monedas. Y claro, la idea celta más antigua de dejar ofrendas para, digamos, apaciguar a los espíritus, podría tener algo que ver también. Y la frase específica trick or treat, con esa amenaza implícita de hacer una travesura. Formalidad que una amenaza real, ¿no? Ha evolucionado incluso a formas como el trunk or treating, que se hace en estacionamientos, buscando quizás más seguridad. Y los juegos como el de morder manzanas que flotan en agua, también tienen un trasfondo antiguo. Sí, muchos de esos juegos con manzanas y nueces parecen venir de rituales de adivinación celtas, especialmente para predecir el futuro amoroso, el matrimonio. Las manzanas tenían un simbolismo muy fuerte en la mitología celta. Se asociaban con el otro mundo, con la inmortalidad. Intentar morder una manzana flotando o pelarla de una sola tira para ver qué inicial formaba la cáscara al caer eran formas lúdicas de buscar presagios sobre el futuro cónyuge. Las nueces se asociaban más con la sabiduría. Había otros juegos de adivinación más complejos también, como el puccini irlandés con platillos de objetos simbólicos. Es increíble cómo todas estas hebras se van entrelazando. Has mencionado la inmigración irlandesa y escocesa como clave para llevar Halloween a América. ¿Cómo pasó de ser una costumbre de inmigrantes a la fiesta casi nacional que es hoy, en Estados Unidos? Fue un proceso gradual. La inmigración masiva del siglo XIX, sobre todo por la gran hambruna irlandesa entre 1845 y 49, llevó a millones de personas con sus tradiciones a cuestas. Al principio, claro, Halloween se celebraba principalmente dentro de esas comunidades.
Hay que recordar que en algunas partes de EUS, especialmente en la puritana Nueva Inglaterra, estas celebraciones no eran muy bien vistas. ¿Hubo resistencia activa? Sí había críticas. Las consideraban paganas o supersticiones católicas, papistas les decían. Pero poco a poco, a medida que estas comunidades se integraban, sus costumbres empezaron a permear la cultura general. El punto de inflexión parece ser a finales del siglo XIX y principios del XX. Halloween empezó como a despojarse de sus connotaciones más religiosas o espirituales y a enfocarse más en fiestas comunitarias, desfiles, entretenimiento para niños y jóvenes, como una forma de canalizar las travesuras hacia algo más organizado, digamos. ¿Cuándo dirías que se consolidó como una fiesta americana, por así decirlo? Probablemente en las primeras décadas del siglo XX. Se registra el primer desfile oficial de Halloween en Anoka, Minnesota, en 1921, justamente para evitar el vandalismo juvenil. Se fueron añadiendo elementos propios de la cultura americana, como los espantapájaros, muy ligados a la cosecha del maíz allá. Y la verdadera explosión comercial, bueno, esa llegó después de la Segunda Guerra Mundial, con el auge económico y la cultura de consumo. Tarjetas, disfraces ya hechos en masa, dulces específicos, todo empezó a escalar muchísimo. Y de ahí, bueno, al mundo entero, gracias a la influencia cultural estadounidense, ¿no? Exactamente. El cine, la televisión, han sido vehículos potentísimos para exportar esta versión más lúdica, comercial y, digamos, centrada en el terror ligero de Halloween. Hoy se celebra en muchísimos países, aunque a menudo coexiste o se mezcla con tradiciones locales sobre los difuntos, como el Día de Muertos en México o la recuperación del propio Samaín en Galicia. Los parques temáticos también han jugado un rol enorme en estandarizar y globalizar la estética de Halloween, que vemos por todos lados. Y hablando de comercialización, hoy Halloween es una industria gigantesca. Sin duda. Mueve miles de millones de dólares a nivel global. Disfraces, golosinas. Fíjate que en NV supera San Valentín en ventas de chocolate, decoraciones, fiestas y la enorme industria de las atracciones embrujadas, las Haunted Attractions, que tienen su propia historia y evolución desde principios del siglo XX y hoy son producciones súper sofisticadas. Pero no todo es negocio y diversión inocente. Sigue habiendo debates, controversias, ¿verdad? ¿Cómo se ve desde diferentes perspectivas religiosas hoy? Las posturas son muy variadas. Dentro del cristianismo, tienes gente que lo celebra rescatando sus raíces cristianas. La vigilia de todos los santos, fiestas de disfraces de santos. Otros lo ven como una oportunidad para evangelizar, reparten folletos o incluso crean casas del infierno como alternativa a las atracciones de terror. Y hay grupos que lo rechazan de plano, por sus orígenes paganos o por considerar que es una exaltación de lo oculto, de lo macabro. ¿Y fuera del cristianismo? Hay debates parecidos. En el judaísmo y el islam las opiniones varían sobre si es una fiesta secular aceptable o una costumbre ajena que mejor evitar. Entre neopaganos y wiccanos, algunos celebran Samhain de forma separada, más solemne. Otros participan de la parte lúdica de Halloween, y algunos critican la banalización comercial de lo que consideran una fecha sagrada. Es un crisol de perspectivas, la verdad. Y están esas leyendas urbanas que vuelven cada año, ¿no? Como lo de los dulces envenenados. ¿Hay algo de verdad en eso? Es un pánico moral recurrente, sí. Aunque ha habido algún caso aislado y muy publicitado, estudios serios han demostrado que la manipulación malintencionada de dulces por extraños es extremadamente rara. El miedo fue muy amplificado por los medios. Irónicamente, los pocos casos confirmados de niños dañados por dulces de Halloween suelen involucrar a familiares, no a desconocidos. Y más recientemente el debate se ha centrado mucho en los disfraces, ¿no? La apropiación cultural o disfraces que se consideran ofensivos. Correcto. Es una conversación social muy relevante ahora mismo, sobre la necesidad de ser conscientes, de ser respetuosos al elegir un disfraz. Se discute dónde está la línea entre un homenaje y una caricatura irrespetuosa, y cómo evitar perpetuar estereotipos dañinos. Refleja cómo las fiestas populares también son un espacio donde se negocian las sensibilidades y los valores sociales del momento. Ha sido un recorrido realmente revelador. Desde esos ecos de Samhain y el velo entre mundos, pasando por la estratégica absorción cristiana, las leyendas como la de Jack y su nabo linterna, ¿quién lo diría?
La travesía atlántica y la transformación en América gracias a la calabaza, hasta llegar a este fenómeno global, comercial y a veces controvertido que conocemos hoy. Exacto. Hemos visto cómo las culturas se mezclan, cómo las tradiciones se adaptan, se resignifican, en lugar de simplemente desaparecer. El impacto de la migración es innegable, y es fascinante observar cómo una celebración con raíces tan ligadas a la tierra, a la comunidad, a la memoria de los ancestros, se ha convertido en un evento de entretenimiento masivo, a menudo muy individualista. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué nos dice el Halloween actual sobre nosotros mismos? Es una gran pregunta. Lo que a mí me parece más llamativo es que, a pesar de toda la capa de comercialización, Halloween sigue tocando temas universales muy profundos. Nuestra relación con la muerte, el miedo a lo desconocido, la fascinación por lo que está más allá de lo visible. Quizás su persistencia se deba a que nos ofrece, aunque sea de forma lúdica y por una sola noche, un espacio para confrontar esos miedos, disfrazarnos de ellos y tal vez sentir que tenemos algún control sobre ellos. O planteándolo de otra forma, podría ser que la evolución de Halloween, desde esos rituales tan conectados a la comunidad y los ciclos naturales, hasta la fiesta global de consumo actual, refleje una desconexión más amplia en nuestra sociedad moderna. Una desconexión con las estaciones, con la memoria colectiva, incluso con nuestras propias comunidades locales. Es una reflexión muy válida y que sí da para pensar. Cómo una fiesta que marcaba el fin de la cosecha y honraba a los ancestros se ha convertido en una noche de compras y sustos prefabricados. Dice mucho sobre nuestros cambios culturales, sin duda. Sin duda, algo en lo que meditar la próxima vez que veamos una calabaza sonriente. Muchas gracias por guiarnos en esta exploración tan rica. Ha sido un placer desentrañar juntos esta historia tan compleja y llena de matices. Hasta la próxima.